Es cierto. Primero nos propusimos hacer una facultad de Bellas Artes y Málaga tiene facultad de Bellas Artes. Después hicimos el Círculo de Bellas Artes, que como has dicho, Lupita, tenía varias áreas y cada área estaba dirigida por alguien muy cualificado. Aquí tenemos una excelente ceramista, Charo Castillo Belver, que era la que se ocupaba del área de cerámica. Y cada área llevada por personas muy cualificadas. Entonces, coordinar a personas tan cualificadas daba como fruto que en el Pimpi, en el Palomar del Pimpi, que Paco Campos nos cedió, pues la verdad es que teníamos unos lunes excelentes, excelentes. Y fue una etapa muy bonita. Después, efectivamente, pasé ya a la etapa de trabajar por y para la Fundación Vicente Ferrer. Me encanta, o sea, Vicente Ferrer es una referencia para todas las personas que trabajamos en esta fundación, porque en él se unía la fuerza de voluntad, que es fundamental, el amor incondicional, porque evidentemente era un hombre que amaba incondicionalmente, la inteligencia, la preparación. Lo tenía todo, no tiraba la toalla nunca. Precisamente hoy, quiero comentároslo como anécdota, le he escrito en su Facebook a Antonio Banderas y le he dicho eso. Le he dicho a Antonio, mira, si estás en Málaga, ven a la reunión, pero creo que está en Inglaterra, porque vas a ver un cartel que ha hecho mi hija con el primer embalse conseguido, que le llaman CRAMI, porque mi correo electrónico es CRAMI, que son mis iniciales. Entonces le dije, este cartel, este embalse, a mí me ha hecho sentir tan bien como te vas a sentir tú cuando hagas lo que tú tienes intención de hacer. Y no te preocupes de que a todo el mundo no le guste. En México decimos, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. A ti te gustó, a la mayoría nos gustó, adelante con ello. Que Vicente Ferrer te sirva de referencia, no tires la toalla, sigue para adelante. Le dije no, a la malagueña, sigue para adelante. Así que sí es verdad que uno tiene un poder con la mente que es enorme, solo hay que usarlo. No es ser cabezona, es buscarte un ideal. Tú decides algo que realmente te inspira un ideal. Y todo empieza por una idea. Esa idea la pasas a la mente y la vas agrandando y vas poniendo tu fuerza de voluntad y lo consigues, evidentemente que lo consigues. Hay una parte de nuestro cerebro chiquitita, que es como un guisantito, que se llama el hipotálamo, y no nos damos cuenta, pero el hipotálamo es como muy mandón, ese sí que es mandón, y además sin que nos demos cuenta, porque reaccionamos, porque tenemos unos receptores en cada una de nuestras células y tenemos, según dicen los científicos, un promedio de 50 billones con B de células. Cada célula tiene un receptor de impresiones que se las manda al hipotálamo. Las impresiones que nos produce el olfato, la vista, el sabor, todo. Entonces, creemos que inconscientemente no nos damos cuenta, pero estamos siendo sometidas, bombardeados literalmente por una serie de condicionantes sin que nos demos cuenta. Nos están llegando una serie de condicionantes y actuamos por impulsos. Eso lo rige el hipotálamo. Pero luego tenemos, cuando se nos fabricó, la parte de la frente, el lóbulo central, el lóbulo frontal, ese que compensa. Ahí es donde está el discernimiento, ahí es donde está
la fuerza de voluntad, y ahí es donde uno puede conseguir compensar y no estar tan sometido a los impulsos químicos del hipotálamo, o sea, la parte del lóbulo frontal, y ahí entra la fuerza de voluntad. Pero mucha gente me dice, no tengo fuerza de voluntad. Sí que tienes fuerza de voluntad. Lo que pasa es que no la has puesto al servicio del jefe. ¿Y quién es el jefe? Si pensamos que solo somos materia, pues la verdad es que el jefe es el hipotálamo y el lóbulo frontal. Pero no somos solo materia, para nada. Para nada. La materia es el instrumento a través del cual, obviamente, pues experimentamos en esta escuela de la vida. Pero básicamente lo que somos es espíritu y es eterno. Todos, absolutamente todos, lo acepten o no lo acepten, somos una parte infinitesimal, pero una parte de la gran fuente creadora de luz y amor. Esa gran fuente creadora de luz y amor está inherente en todos nosotros, solo que la tenemos como aparcada, muy aparcada, y es una lástima, porque cuando la sacamos y le entregamos la batuta para que se ocupe de nuestras actividades, empieza lo más importante que nos puede suceder: un despertar de conciencia. Elevamos el nivel de conciencia, y cuando elevamos el nivel de conciencia, automáticamente las facultades dormidas, que todos tenemos facultades dormidas, de hecho la ciencia lo dice bien claro, la mayoría de las personas parece ser que usamos entre un 5 y un 10% de nuestras facultades mentales. Yo diría que algunos bastante menos. Están tan sometidos a ese bombardeo de tonterías que nos lanzan para que tengamos, por ejemplo, no estoy en contra del fútbol ni mucho menos, porque es un deporte y es bonito, pero que la gente se pelee, que lleguen algunos padres a pelearse porque mis hijos están en el partido tal y el otro tal y el referee hizo tal o cual. Obviamente algo está fallando para que se actúe de una manera así. ¿Dónde está? ¿Dónde está la más leve inteligencia? Pues está escondida. Está escondida porque no le hemos entregado a esa gran joya que todos tenemos, la batuta. Y entonces cuando se le entrega, empieza un despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia trae consigo maravillas. Mucha gente dice, son poderes. No, no son poderes. Son milagros. No, no son milagros. Son facultades que todos tenemos, pero dormidas. Si las despertamos, de pronto empiezan a sucedernos cosas fantásticas. Qué bonito, ¿no? Claro, es que a ti te pasa. No, no. Es que yo soy cuchillito de palo, como decimos en México. Taca, 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 el cuchillo de palo al final, cuando pasa mucho por un sitio, termina cortando. Os invito a que todos toméis en serio esa facultad tan importante que tenemos, para que todos elevemos el nivel de conciencia y la gran transformación que todos anhelamos para nuestro planeta, que se viva en paz, que haya rectitud ética, que haya verdad, que se comporte como lo más natural, que no sea una cosa excepcional, que no digamos, es muy buena gente. No, no, es que es lo natural. Lo antinatural es lo contrario. Para que esto suceda, concretamente, por ejemplo, el día 3 de junio, me han invitado para que organizara en Málaga una
meditación, oración, decreto, cada quien según su religión o su forma de pensar, no importa. Lo que importa es qué es lo que vas a decretar, o por qué vas a orar, o por qué vas a meditar. Si todos nos unimos a las 5:30 de la tarde en el Morlaco, eso en cuanto a Málaga, pero es que a mí me han invitado y están prácticamente todas las ciudades de España. Vamos a unirnos con una fuerza mental muy, muy grande para que consigamos que ese poder de la mente crear un campo energético de gran potencia. Ese gran campo energético, al unirse con el campo energético de otra ciudad y de otra ciudad y de otro país y de otro país, creamos una maravilla de campo energético que contrarresta esa fuerza oscura que nos lleva a tener guerras y tonterías y dolor y sufrimiento. Eso lo tenemos que vencer y es cosa de todos. Es muy fácil decir, no, es que tenemos los que mandan. Los que mandan no tienen nada que hacer si los de abajo decimos no. Pero no con fuerza de voluntad, con contundencia. Y lo podemos hacer usando el poder de la mente. Usemos ese poder de la mente para crear campos energéticos que contrarresten la morfogenética de la oscuridad que nos ha regido. Es muy triste que en el planeta haya aproximadamente un 20% que vivimos, y me incluyo porque nosotros somos personas de las que vivimos bien, y hay un 80% en donde se vive con hambruna, con desesperación, huyendo de sus ciudades, de sus países, muriendo en el Mediterráneo, cantidad de gente en las pateras. Todo eso es fruto de una cúpula a la que le interesa que haya guerras, porque a ningún ciudadano de a pie le interesa que haya guerras. Las guerras son terribles, solo traen sufrimiento y dolor, pero obviamente son un gran negocio. Entonces nosotros tenemos que con la mente contrarrestar esa morfogenética. Es importante que tomemos todos conciencia de ese poder mental que todos tenemos para contrarrestarlo. Yo quisiera que esto que estoy diciendo no entre en saco roto, que verdaderamente lo reflexionéis un poquito. Nosotros, por ejemplo, bueno, mis libros concretamente, pues a mí me gusta investigar, soy curiosa, pero no curiosa de lo que hace fulanito, menganito, eso no me importa. Curiosa de esas cosas interesantes, de por qué el sentido de la vida, cuál es, nacer, crecer y morir, así, nada más. Evidentemente no. Evidentemente. Y luego cosas que sabemos que pasan y que las ocultan. ¿Por qué las ocultan? Intereses creados. Siempre son intereses creados. Fijaros, si Vicente Ferrer empezó en el sur de la India, los que habéis visto la película, de cero, partiendo literalmente de cero, y consiguió que hoy en día en 3.500 aldeas se viva con dignidad, obviamente es que se puede. Si él lo consiguió sin tener apenas medios, porque en este momento somos muchos en España trabajando ya para la Fundación Vicente Ferrer, pero él cuando empezó partió de cero, no tenía ayuda por nada, por ninguna parte, pero tenía fuerza de voluntad, trabajó ese poder mental y lo canalizó hacia el bien.
porque obviamente ese poder mental, los que lo canalizan hacia el mal son los que crean guerras y crean todos esos caos. Pero nosotros, la mayoría de los humanos, somos positivos, la mayoría. Y prueba de ello es que cuando sucede alguna desgracia grande, todo el mundo se vuelca y va y dona sangre y ayudan a todo a tope. ¿Por qué? Porque somos realmente, la mayoría de la gente somos buenos. Reaccionamos enseguida. Si alguien se cae, si a alguien le pasa una desgracia, nos da pena. Si nos enteramos que a alguien le ha pasado algo a su hijo, casi sentimos ganas de llorar. O sea, realmente somos personas que tenemos mucha empatía con los demás. Esa es la parte que tenemos que fomentar, es la parte que tenemos que unir, y es la parte con la que podemos conseguir la gran transformación de nuestro planeta. ¿Os parece bien? Pues es cosa de todos, amigos. Verdaderamente, cuando uno se lo propone, y Vicente lo demostró, se puede conseguir todo. Hoy en día, en Anandapur, como os decía, se lleva una forma de vida muy digna. Hacemos varias cosas: educación, cultura. Incluso a las niñas que tienen una capacidad intelectual se les da la posibilidad de que hagan carrera. Antiguamente a las niñas para nada, llevarlas al colegio. Al principio Vicente y Ana tuvieron que ir casa por casa pidiéndoles: manda a tu niña al colegio. No, ¿para qué? Si total la vamos a casar ya. Las casan siendo niñas. No, mándala, mira. No, además nos ayuda. Bueno, yo te doy lo que gana tu niña. Y así fue convenciendo. Hoy en día no hace falta eso, porque las madres, esas niñas ya son madres y están bien orgullosas de tener una cultura y quieren que sus hijas también la tengan. Son 3.500 aldeas, que aquello es como una isla. Pero el contraste, cuando pasas de una aldea donde ya está la fundación trabajando con tanto orden y tan eficazmente, y pasas a otra en donde todavía no hemos entrado y todas las aldeas están deseando, por favor, que la fundación también venga aquí, y ves cómo se vive en esos lugares en donde todavía no hemos entrado. Decir pobre es quedarse muy corto. La forma de vida es terrible, partiendo de la base de que no tienen ni agua. Por eso cuando fui a la India y le pregunté al que nos estaba explicando lo de los embalses, que no es otra cosa más que recoger el agua de los monzones, como ha explicado Lupita, porque una vez al año llueve de forma terrible, torrencial. Entonces esa bendita agua se desperdicia. Si preparamos el suelo, esa agua se recoge y entonces tenemos embalse. Una nueva aldea que tiene embalse tiene agua, y si tiene agua tiene vida, tiene higiene, tiene verdor. Fijaros qué bonito. ¿Hay verdor? ¿Dónde está ahí el desierto? Pues estaba. Es que hay técnicos que van de España a enseñar cómo sacarle el máximo provecho a la tierra, el máximo provecho al agua. Se puede ser del voluntariado de dos formas: o bien como nosotros, que es haciendo eventos, o en mi caso los libros, que por cierto, si estáis interesados en comprarlos, como no los tengo en el Corte Inglés, pues me ha sugerido nuestra compañera de aquí del ámbito cultural que bajemos a, ¿cómo se llama? Sí, la que está en Hardback. Bueno, y ahí nos tomamos alguna cosita y el que quiera comprar el libro ya sabe que va derechito a otro embalse. Este es el primero que he conseguido, que hemos conseguido, no es justo decir hemos conseguido, porque esta es una labor de todos.
partiendo no solo del voluntariado, sino de todos vosotros que cuando asistís a nuestros eventos nos estáis ayudando a que eso se produzca. Pues conseguir agua es lo primero, pero luego hacemos muchas cosas, porque por ejemplo a las mujeres se les presta dinero, se llaman changans, suena raro, ¿verdad? Pues se les pide que colaboren con algo de ahorro que para ellas representa mucho, unas rupias de nada, pero son un esfuerzo porque no tienen nada y ahorrar unas rupias representa mucho, porque cuando uno no pone un poquito de su parte, entonces lo que sucede es que no lo valoras. Así que nosotros lo que hacemos es que les pedimos que ahorren, y cuando han juntado unas poquitas rupias, entonces ya les prestamos. Y hay una cosa que se hace que es fantástica. Fijaros, algunas personas piden solamente para tener un changarrito, su pequeño negocito, pero algunas son un poquito más ambiciosas con su marido, deciden comprar búfala. Una búfala es tener resuelta la vida completamente. Con la búfala tienen leche. Hacen una especie de cuajada que para ellos es muy importante porque es con lo que aglutinan el arroz. Comen con la mano, la gente, los dalits comen con la mano y por supuesto no se les ha intentado cambiar, es su costumbre. Hacen bolitas con la cuajada y el arroz, y de manera que el que tiene una búfalo puede hacer su cuajada, vender cuajada. Además, con el excremento de la búfala lo que hace es que crean el biogás. El biogás les permite tener una cocinita, un hornillito, y ya guisan con un hornillito por biogás, cosa que de lo contrario pues quemaban todo lo que podían por ahí para hacer la comida y se les enfermaban mucho los ojos. Y además de tener el biogás, con lo que queda después es abono, con lo cual siembran. Y ya tienen también su pequeño huertito. Es decir, con una búfala tienen resuelto el ciclo de la vida. Fijaros si los poderosos del mundo simplemente copian esto que se hace en la Fundación Vicente Ferrer. Toda la gente que vive en la más terrible pobreza lo podría resolver de la misma manera, así de fácil. Solo es que hay que querer, claro, y eso es lo que tenemos que nosotros con la mente conseguir que se produzca. Por lo demás, otra de las cosas que se hacen pues es ortopedia, porque hay muchas personas que tienen problemas con las piernas o han tenido una niñez muy difícil y tienen los huesos mal, les faltan las piernas a veces, en fin, y claro, tienen que reptar para ir de un lado a otro. Y cuando fuimos un chico que reptaba, ya tenía su pierna ortopédica y sus muletas, y nos enseñaba, nos hacía una demostración de cómo se podía ya él mover de un lado para otro gracias a sus muletas y a su pierna ortopédica. Qué sencillo, ¿verdad? Y sin embargo para esa persona era la vida, transformado la vida completamente. Y como eso todo, realmente se puede llegar a conseguir un milagro. Vicente decía, la pobreza no está para ser comprendida, está para ser transformada, evitada. Y eso es lo que ha conseguido ya él y sus seguidores. Hoy en día en el sur de India, en Nandapur, está su esposa de presidenta con su hijo Moncho, y en España su sobrino, que por cierto se parece muchísimo a él, es el que está en la foto junto a mí. Se ve una foto de Vicente detrás, es una foto, y luego estoy junto a Jordi, que se le parece muchísimo a Vicente. Y de esta manera se puede conseguir grandes éxitos. Y ahora ya paso al último libro. El último libro lo escribí porque mis nietos
me decían: abuelita, tienes que escribir tus recetas de cocina porque las queremos tener. Obviamente me hizo ilusión, pero mis recetas son muy sencillitas. Yo lo único que hago es que uso cúrcuma, jengibre, pimienta, chile, cosas naturales, porque a pesar de que soy vegetariana hace 25 años, no es esa la parte importante. Yo ignoraba hasta que fui a Bolivia en el 2012 la gran importancia de la comida alcalina. Y mucha gente me dice: ¿y qué es comida alcalina? Pues la comida alcalina es toda la que no está procesada, la que no está blanqueada. ¿Y qué sucede cuando comemos comida alcalina? Pues sucede algo terrible. Perdón, cuando no comemos comida alcalina. Se acidifica el organismo. Un organismo enfermo es un organismo acidificado. Un cadáver es completamente acidificado. Decidí escribir el libro que me pedían mis nietos, pero pensé: tengo que explicar por qué como de esta manera. Evidentemente no porque yo lo diga, sino porque me he basado en muchos médicos, científicos, biólogos, dietistas de fama nacional e internacional. Estas personas han estudiado que las células de nuestro organismo, que están constituidas para ser células aeróbicas, cuando las alimentamos con productos acidificantes, perdón, esas células se transforman en anaeróbicas. Pasan de ser células aeróbicas a ser células anaeróbicas. Cuando un organismo está altamente lleno de células anaeróbicas, ¡ay, qué incómodo! Un caramelito. Perdón. Un caramelito. Un caramelito, marchando. Ahí. No es de eucaliptus. ¿No tenéis nadie de eucaliptus? Prefiero. Gracias. Gracias. Ya se me está pasando. Me que era como un picorcito. Ya me te avisan, ya tengo aquí mucho. Cuando el organismo toma una alimentación acidificante, es decir, blanqueada, procesada, con azúcares, en fin, todo eso que vemos tan natural, pues es malísimo. Malísimo. Un organismo lleno de acidificación es un organismo que enferma tarde o temprano, sí o sí, porque el organismo, cuando tiene muchas células anaeróbicas, termina enfermando algún órgano. Hay un científico, Otto Heinrich, que en 1931 le dieron el premio Nobel, porque él decía en su estudio: las enfermedades no son otra cosa que el nombre que se le da a unos síntomas que los ha producido una causa, que es acidificación del organismo. Es decir, la acidificación del organismo es la que crea las enfermedades. ¿Qué sucede? Que hay muchos científicos, como os he dicho al principio, que yo los he introducido, la mitad del libro, que se llama La llave de oro para tener buena salud, está basada
en personas pues como Otto Heinrich, por ejemplo, con pelos y señales. Todo lo que yo digo os podéis cerciorar, no está inventado para nada. Hay un doctor en España, en Barcelona, que se llama Alberto Martí Bosch, que él era oncólogo de niños y sufría mucho cuando veía que a los chiquillos les ponían lo que ponen para el cáncer, y ellos le decían: Alberto, ya no me pongas más quimioterapia, ya no me pongas más radioterapia, que me siento muy mal cuando me la pones. Y encima luego veía que muchos de ellos, a pesar de haber pasado por esos sufrimientos, pues se iban. Y esto a Alberto Martín Bosch le hizo sufrir mucho y tomó una determinación. Él trabajaba como oncólogo en un hospital de Barcelona. Tomó la determinación de tomarse un año sabático e ir a investigar a otro tipo de medicinas, a otro tipo de sistemas de sanación. Y vio que funcionaban, hasta el extremo de que cuando volvió dijo: no vuelvo a usar quimioterapia, no vuelvo a usar radioterapia, voy a curar a la gente matando de hambre a las células anaeróbicas, que son las células cancerígenas. ¿Cómo las mata de hambre? Dándoles una comida extremadamente rigurosa que tiene solamente alcalinidad. Y no nos confundamos, porque cuando digo alimentación acidificante se puede prestar a error y se puede pensar que estoy refiriéndome, por ejemplo, a los ácidos como son el limón. El limón es altamente alcalino. El limón es excelente. De hecho, un vaso de agua en ayunas con limón y un poquitito de bicarbonato disuelve todas las islas acidificantes que podamos tener en el organismo. Agua y limón en ayunas es excelente. Entonces, lo que hace Alberto Martí Bosch es que, como os digo, mata de hambre a las células que son acidificantes, porque les da una alimentación rigurosamente alcalina. ¿Qué pasa cuando están tomando una alimentación alcalina? Pues que las células alcalinas empiezan a ponerse fuertes y a multiplicarse. Y las células acidificantes, anaeróbicas, empiezan a decaer porque no les están dando la comida que a ellas les gusta y no comen. Cura literalmente por inanición. Qué fuerte, ¿no? Es verdad. Son científicos, ¿eh? No me lo estoy inventando para nada yo. Son científicos. Alberto Martí Bosch, concretamente, lleva ya más de 20 años. Y dice él, cuando a mí me vienen los casos, ya suelen ser de rebote. Son casos de personas que ya están desesperadas y dicen: bueno, a ver este hombre si me cura. Y rápidamente empieza con el sistema rigurosísimo de darles reconstituyentes para fortalecerles y alimentación alcalina para matar de hambre a las células anaeróbicas. Y ha sacado adelante casos extremos, realmente impactantes. Os invito a los que compréis el libro a que no os limitáis a ver solo lo que yo cuento aquí. Hay muchísimos más casos. De hecho, cada uno de los científicos que yo menciono, cuando lo miréis en internet, en el Google, veréis su historia muchísimo más amplia que lo que yo pongo. Yo doy una pincelada porque lo que yo pretendo con mis libros es interesaros a vosotros y que os hagáis investigadores vosotros.
y que dejéis de pensar que los fármacos son san fármaco. De san fármaco, nada. Hoy en día ya está demostrado por muchísimos médicos que es la tercera causa de muerte mundial, la medicamentosis. Evidentemente que es necesaria, pero en casos extremos. No tomarla como quien toma pipas, que es que abres el armarito del baño y todo el mundo tiene pastillas de todos los colores. Y estamos educados en este momento de tal forma que si vas al médico y no te tira de receta, dices, ¿y qué? No, nada. Pues ¿qué te dijo? No, nada, que haga dieta. ¿Solo? Sí, solo. ¿Y no te ha dado pastillas? No, no me ha dado pastillas. Y ya nos parece que no nos ha tomado en serio, que es que está haciendo economías. No, no está haciendo economías. Tengo una amiga muy querida que se sentía mal y fuimos al médico, me pidió que le acompañara. Y cuando estábamos en la sala de espera, le dije, enséñame la lista de los fármacos que tomas. Y me enseñó la lista y digo, chiquita, eres fuerte, ¿eh? Porque a mí con la mitad ya me habían tumbado. Entramos al cardiólogo, porque quería hacerse una serie de revisiones y ese día tocaba el cardiólogo. Y es a donde yo le acompañé. Y le dice el cardiólogo, ¿es usted de nueva, verdad? Dice, sí. Dice, ¿qué síntomas nota? Dice, un poco de taquicardia. Y le digo, doctor, ¿me permite que yo meta un poco de mi cuchara? Le digo, mire, es que me acaba de enseñar la lista de fármacos que toma y estoy espantada. ¿Cómo puede un cuerpo aguantar tantos fármacos? Con que coge el doctor, mira la lista y dice, este y este son lo mismo. Tenía medicamentos repetidos. Y luego dice, el omeprazol, que supuestamente es un protector de estómago para que no te hagan daño las medicinas, dice, ¿cuánto tiempo lleva tomándolo? Es verídico lo que os estoy contando. Y dice mi amiga, mucho. Y dice, ¿mucho? Dice, pues puede tener unos efectos secundarios para la parte neuronal, sobre todo, muy graves. Le dijo, quite ya inmediatamente eso. Pero es que me sucedió con otra amiga que me contó que se sentía malita y que había ido al médico porque la doctora que le veía le había dicho que dejara de tomar el omeprazol, o sea, los protectores, entre comillas, para el estómago, porque que no son convenientes tomarlos mucho tiempo. Y efectivamente lo dejó de tomar y empezó a sentirse fatal. Y claro, como seguía tomando fármacos, le caían fatal. Y se sintió tan mal que le pareció que esa doctora no era buena. Y se fue a otro. Y el otro le dijo, vuelva a tomar omeprazol. No comenta. Le dije, vete ahora por favor a donde una dietista que conozco, que está en el libro, precisamente la menciono, que es una eminencia. Le digo, la llamé y le dije, Laura, te mando una amiga. Lo primero, por favor, desintoxícala, porque tiene mono cuando deja de tomar omeprazol. O algo que se parece al omeprazol, pero que es, como se suele decir, el mismo collar, el mismo perro con distinto collar. Y le está dando una dieta muy rigurosa, alcalina. El azúcar tenemos que eliminarla al máximo. Se puede hacer muchísimas cosas, es un cambio, es un nuevo hábito de alimentación y veréis cómo mejora sensiblemente vuestra salud. Doy fe
jamás voy al médico. Solo cuando tengo algo muy, muy grave. Hasta ahora llevo 10 años que en mi casa no hay ni aspirinas. Gárgaras con agua de sal marina, zumo de limón con cebolla y miel, lo mueles y es un expectorante excelente. Cosas naturales, tomillo, orégano, cosas naturales, y hacen un efecto perfecto. Y la mente, acordaros, vuelvo a la mente. Desde la mente podemos transformar nuestra salud. Cada una de las 50 millones, billones de células tiene un receptor, y ese receptor influye. Si lo que está recibiendo es negatividad, está emitiendo y nuestro organismo se enferma. Así de claro. Influye enormemente. Agua. ¿Cómo se llama el doctor japonés? Emoto. Hizo un estudio, congelaba el agua, pero previamente a un vaso, a un recipiente, le hablaba diciéndole cosas desagradables, y al otro le hablaba diciéndole cosas agradables. Y ponía música, en una música bonita de Mozart, en el otro heavy metal, así de esas músicas que dicen cosas horribles. Inmediatamente lo congelaba y luego al sacar hacía fotos de las partículas de agua. Aquella agua que había sido sometida a frases bonitas, a música bonita, eran unos dibujos preciosos, unos fractales preciosos. Por el contrario, aquellos que estaban sometidos a ira, a groserías, a insultos, eran unos fractales espantosos. Y somos, pues, de niños más y luego ya de mayores menos, pero entre un 80% de agua aproximadamente. Fijaros, si somos tanta agua, obviamente el agua que nosotros tomamos, si está sometida y es tan influenciable, si está sometida a insultos, a miedo, el miedo es terrible. Fijaros en la televisión, ¿qué nos mandan? No nos cuentan nunca cosas agradables, y pasan, os aseguro que pasan. Yo soy practicante del arte de Sukema Hikari, la transmisión de la energía de la luz, que no tiene nada que ver con religiones, y estuvimos en Japón el año pasado, a finales del año pasado, y coincidió que hubo una ceremonia en la cual, ahí viene un amigo precisamente, en esa ceremonia nos juntamos 11.000 personas, 11.000 personas de Sukema Hikari, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes religiones, un denominador común: transmitir la luz y pedir paz, luz, paz y amor. Ese era el denominador común. No os podéis imaginar qué impresión, 11.000 personas, todas concentradas en lo mismo: luz y amor. Eso, por lo menos como curiosidad, se tenía que haber puesto en el telediario, ¿no es cierto? 11.000 locos en Japón que dicen que están pensando en que haya paz. Shh, ni mu. Ahora mismo acaba de entrar un compañero de Sukema Hikari, joven, que luego le voy a pedir que tome la palabra, porque van a ser el sábado el grupo de jóvenes, y nos invitan a las personas de todas las edades algo muy bonito. Ven por favor, Kiko, ven por favor, cuéntalo. Me voy abajo y es que se sienta. ¿Qué hora es? ¿Nos tenemos que ir ya?
¿No? ¿Tenemos tiempo? Ven, 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 Kiko. ¿Me vas a sacar a Alba? Alba o Kiko. A ver, los dos, Alba. ¿Qué hace, gota? Hola, cariño. Venga. Que hable ella, que es la que organiza la actividad del sábado. Hola, buenas tardes. Os invitamos. Hola, cariño. Tú, que tú eres la anfitriona. Venga. Vamos a hacer un trabajo muy, muy bonito. Venga, Alba, siéntate, cariño. Explícalo. Bueno, nosotros formamos parte de lo que serían los jóvenes dentro de esta misma organización de la que ha comentado Conchita. Y hemos preparado para este fin de semana por la zona de Teatinos una recogida de escombros, de basura, de una de las zonas. Bueno, el monte más cercano se llama el Cerro de la Tortuga y fuimos un día a pasear y nos dimos cuenta de toda la basura y los escombros que llevan ahí seguramente cientos de años, ¿no? Porque las máquinas no llegan allí y los trabajadores barren la ciudad, ¿no? Y limpian la ciudad, pero lo que son los montes, las montañas, todos estos espacios tan verdes, se está... Mira, Antoñita, qué guapa. Pues se está quedando ahí toda la porquería y como jóvenes del mundo que somos, creemos que toca un momento de actuar ahora y así es, este sábado, junto con las familias, los niños, vecinos de la zona también, pues quedaremos a las 11 de la mañana por esa zona, con muchas ganas, mucha alegría. El Ayuntamiento de Málaga nos va a ayudar mucho también con lo que es guantes, bolsas, ceniceros de bolsillo, vamos a regalar también. Y sobre todo una toma de conciencia, ya no de que estas actividades se tienen que hacer más. Ojalá no tuviéramos que hacer ninguna porque todo está súper limpio. Entonces es concienciar realmente en que la basura no desaparece y que por ahí pasarán algún día pues, nuestros nietos, nuestros hijos. Y bueno, me pareció, esta actividad la solemos hacer en otras ciudades a nivel nacional, incluso a veces vienen jóvenes de otros países y alucinan porque la verdad podemos llegar a recoger toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas, el ayuntamiento alucina, luego no saben qué hacer con todo eso, pero uno de los grandes motivos es el agradecimiento que sentimos luego nosotros mismos por dentro, es como algo interior que se tiene que vivir para darte cuenta, ¿no? Porque al final parece que estamos cogiendo basura, pero cuando todo ha acabado y se ha creado la suma de esas fuerzas que tenemos todos, no sé, es como un subidón, ¿no? Sin tener que haberte tomado ni una copa, es una felicidad interna, es algo tan grande que os animo a todos si no tenéis nada que hacer el sábado, pues por Puerto de la Torre, Teatinos, la caminata es muy facilita, ya lo hemos hecho para todas las edades y si queréis colaborar en lo que sea, comeremos allí también todos juntos y no sé. Punto de reunión, un punto de reunión concreto. Calle Orson Welles 28, a las 11. Ahí repartiremos los guantes y las bolsas y a partir de ahí ya nos dividiremos entre hombres y mujeres porque la parte de arriba tiene escombros más peligrosos quizá y entonces los fuertes irán por arriba barriendo, las mujeres y niños entraremos por abajo y nos encontraremos en el centro y no sé, yo creo que puede ser muy bonito, ¿no? No sé si quieres. Es lo que estaba diciendo antes, abunda lo bueno, abunda sinceramente lo positivo, simplemente tenemos que verlo, tenemos que hablar de ello y eso es lo que estamos haciendo y que todas las personas tomen conciencia de que no es cuestión de que nos lo hagan, que todos somos parte activa, que todos tenemos que ser ese granito de arena tan importante y que entre todos podemos conseguir un milagro. Om Shanti. Namaste.